Buen día, hoy vamos a hablar de artrosis, que es la enfermedad reumatológica más frecuente, motivo de consulta en el consultorio del clínico de aproximadamente un 30%, y definimos a la artrosis como una enfermedad crónica que puede ser mono o poliarticular de causa no bien conocida que afecta generalmente a personas mayores y compromete manos y articulaciones de carga y se manifiesta clínicamente por dolor, limitación, agrandamiento y deformidad articular. Con respecto a su epidemiología, tenemos que describir que es, como decía, la enfermedad articular más frecuente y se extiende universalmente. Su prevalencia aumenta con la edad, es mayor del 80% en mayores de 75 años y la edad promedio al diagnóstico es alrededor de los 50 años. ¿Cuáles son los factores? No tiene una sola causa, sino que tiene distintos factores de riesgo. Y entre esos factores de riesgo, los más importantes son la edad, como ya dije, después de los 50 años, y la susceptibilidad, ya sea por la herencia, por el sobrepeso o algunos trastornos metabólicos como diabetes o problemas con el ácido úrico, como artropatías microcristalinas, y hay otros factores mecánicos como ser traumatismos, incongruencia articular o el uso repetitivo articular en esos deportistas profesionales. Muy bien, clasificamos a la artrosis en artrosis primaria y artrosis secundaria, según tenga o no una causa como antecedente. La artrosis primaria generalizada o localizada. La generalizada es la que afecta a más de tres articulaciones. Y la secundaria, generalizada en el caso de que sea secundaria a enfermedades preexistentes, como por ejemplo enfermedad por depósito de calcio, o localizada en el caso de que hubiera factores que lo provoquen, como ser factores mecánicos, la obesidad o el antecedente de fracturas anteriores. Para comprender la fisiopatología de esta enfermedad, debemos recordar algunos conceptos. Por ejemplo, la estructura del cartílago articular. El cartílago articular es liso, de color blanco azulado y tiene un espesor de 2 a 4 milímetros. Y las funciones que cumplen son amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permitir el desplazamiento de las superficies óseas sin que se produzca fricción entre ellas. El cartílago es avascular, o sea, no tiene irrigación sanguínea ni linfática. Se nutre a través de difusión pasiva desde el líquido sinovial. No tiene inervación. La percepción del dolor, cuando sucede, se percibe a través de las terminaciones nerviosas que están en la membrana sinovial, el hueso subcondral, la cápsula articular y el músculo. En su composición, el cartílago tiene un componente celular que son formados por los condrocitos que ocupan el 1 o 2% del volumen total y tiene una matriz extracelular, el 98% del volumen, que se compone en un 70 o un 80% de agua y un 20-30% de sólidos. Esos sólidos son el colágeno tipo 2, mayormente, los proteoglicanos y otras proteínas de la matriz. Las funciones que cumplen estas fibras, tanto el colágeno es como las fibras que dan la arquitectura del cartílago. Y los proteoglucanos se encargan de retener el agua, son muy hidrófilos, entonces mantienen el agua dentro de la matriz celular y le otorgan la capacidad de resistencia a la compresión. Este es para mostrarles la composición del cartílago en distintas zonas. Y esta es una molécula de un proteoglicano, que son, como ya les dije, es una proteína muy hidrófila que retiene el agua dentro del cartílago. Entonces tenemos el compuesto principalmente por el ácido hialurónico y otros glucosaminoglicanos, como son el agrecan, la glucosamina,
el condroitin sulfato, el queratán sulfato. Entonces, fisiopatológicamente podremos tener dos situaciones. O en una persona con un cartílago normal puede actuar un estrés elevado, como por ejemplo en un deportista que sufre un trauma o que sufre una fractura o una lesión de menisco, por ejemplo en un futbolista, o en la otra situación, una paciente con cartílago anormal, por ejemplo el envejecimiento, sufre un estrés normal. Y eso también lleva a que haya una alteración en la red de colágeno y ese es detectado por el condrocito, que detecta como que hay una falla en el cartílago. Entonces, en su intento de reparación de ese cartílago, produce un aumento de la síntesis de las metaloproteasas, la ciclooxigenasa, el TIMP, el óxido nítrico, y eso lleva a una destrucción del cartílago junto con la fatiga de la matriz extracelular. La destrucción del cartílago produce una liberación de fragmentos al líquido sinovial que son fagocitados por los macrófagos, en este caso los sinoviocitos A, y produce una síntesis de citocinas que llevan a una inflamación local y a un remodelado óseo. Entonces, habrá dos procesos. El cartílago está en un equilibrio entre un proceso anabólico y un proceso catabólico en donde intervienen distintas citocinas, tanto para el catabólico como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que hacen que se destruya el colágeno, se destruyan los proteoglicanos, libera metaloproteasas y disminuye la celularidad del cartílago. Y las citocinas involucradas en los procesos anabólicos, el factor de transformador de crecimiento beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, etc. Ellos aumentan la síntesis de colágeno, aumentan la síntesis de proteoglicanos y aumenta la proliferación celular. Entonces siempre hay un equilibrio. En la artrosis, el desequilibrio se produce a favor del proceso catabólico. ¿Qué es lo que encontramos macroscópicamente? Hay distintos grados de avance de esta enfermedad. En el grado 1 hay una fibrilación localizada, en el grado 2 la fibrilación es más severa, empiezan a aparecer osteofitos y hay una hiperplasia de la sinovial. En el grado 3 ya se expone el hueso subcondral, la osteofitosis es más evidente y hay una sinovitis generalizada local. En el grado 4 ya hay una pérdida importante del cartílago con esclerosis, evolución subcondral, quistes subcondrales, fibrosis, etc. Aquí tienen un ejemplo de cómo se presenta en una artroscopía, cómo se presenta una articulación de la rodilla. Ustedes ven que el cartílago es blanco, liso, perfectamente sin lesiones. Y esta es una rodilla artrósica, ¿sí? Con todas las lesiones que le estaba describiendo, incluso en esta línea marrón se está viendo, se está mostrando el hueso. Aquí otra donde ustedes pueden ver el cartílago articular desgastado, ¿sí? Como entonces eso se traduce clínicamente por crujidos articulares. Clínicamente, la manifestación principal es el dolor. El dolor, como ya dijimos, que el cartílago no tiene terminaciones nerviosas, se produce por las lesiones de las estructuras alrededor. La membrana sinovial, el hueso subcondral, los osteofitos que producen distensión de las terminaciones nerviosas, o los ligamentos que trabajan mal, o la cápsula articular que se puede inflamar, o los músculos que entran en disfunción. Todo esto puede originar el dolor. El paciente lo manifiesta por dolor que no es distinto del dolor inflamatorio. Este tipo de dolor se caracteriza por ceder con el reposo y no acompañarse de tumefacción articular. Entonces,
El paciente te refiere que el dolor es máximo al iniciar el movimiento y va cediendo a medida que él lo usa, la articulación. Entonces los pacientes te dicen, doctor, a mí me duele cuando me quiero levantar, pero ya empiezo a caminar y se me calientan los huesos y ya me pasa el dolor, ¿sí? Otro síntoma que es también importante es la rigidez articular. Entonces a la mañana el paciente te dice, doctor, yo me levanto endurecido, me cuesta para arrancar, y uno le pregunta, ¿cuánto tiempo le cuesta eso? Y te refiere que alrededor de 10, 15 minutos, pero ya después pueden seguir con su actividad normal. Algunos otros pacientes te pueden consultar por deformidad articular, o sea, notan, por ejemplo, muchas mujeres que presentan la tumefacción de Eber, de Buchard, como ya les voy a mostrar más adelante, y eso las lleva a la consulta. Limitación de movimiento, por supuesto, también puede presentarse el paciente porque ya no puede hacer, por ejemplo, en la cadera, no puede hacer las mismas actividades que solía hacer antes. Y la sensación de inestabilidad o inseguridad que puede dar a veces la afección de columna, etc. ¿Cuáles son los signos que podemos encontrar cuando nosotros hacemos el examen físico? La limitación del movimiento, la tumefacción articular, que es importante que uno sepa reconocer cuando uno la ve a la tumefacción, la pueda palpar para diferenciarla de la tumefacción de una artritis. Esta tumefacción de la artrosis suele ser dura y no es inflamatoria, ¿sí? En algunos casos puede presentarse una inflamación con derrame articular, pero no es lo más frecuente. Sobre todo en las manos, las tumefacciones son duras. Lo que uno está tocando son las proliferaciones óseas, los osteofitos, ¿sí? Se pueden palpar también áreas dolorosas periarticulares y se puede presentir la crepitación articular cuando uno moviliza las articulaciones. Bueno, la deformidad e inestabilidad es lo que uno puede llegar a ver. Que en cuanto a los exámenes complementarios, más que nada, el laboratorio nos ayuda para descartar otra patología. Como dice aquí, los datos son habitualmente normales y excluyen otras enfermedades inflamatorias o metabólicas o endocrinas o neuropáticas. Sí es de utilidad el líquido sinovial cuando cuando hacemos un conteo de células, glóbulos blancos en el líquido sinovial, tiene que ser no inflamatorio, o sea, menos de 2000 células por milímetro cúbico. En cuanto a la radiología, es importante porque nos da una gran ayuda. Y es importante reconocer el patrón radiológico de la artrosis. Pregunta de examen. Las características de una radiografía de artrosis son la disminución irregular de la luz articular, o sea, pinzamiento irregular, la esclerosis subcondral, la presencia de quistes subcondrales y la presencia de osteofitos. Muy bien, las articulaciones más frecuentemente afectadas son en la mano, las interfalángicas distales, la articulación metacarpofalángica del primer dedo, el hombro, la columna cervical, la columna lumbar, las caderas y las rodillas y la articulación metatarsofalángica del primer dedo, el hallux valgus. Muy bien, aquí les voy a dar algunos ejemplos para que refuercen el concepto de patrón radiológico. Esta es una paciente que a simple vista uno aprecia la tumefacción de interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Si uno las palpa, esas tumefacciones son tumefacciones duras. Corresponden con, a nivel distal, los nódulos de Everden y a nivel proximal. Radiológicamente, esta persona tiene el siguiente patrón.
pinzamiento irregular, esclerosis subcondral y la presencia de osteofitos. Eso es lo que tienen que recordar. Va otra vez. Pinzamiento irregular, presencia de osteofitos y esclerosis subcondral. Para diferenciarlo de la artritis, que tiene pinzamiento regular, aquí es irregular. En la artritis existe osteopenia periarticular, acá hay esclerosis. Y en artritis hay presencia de erosiones y aquí hay proliferaciones óseas. Otro ejemplo también de la articulación rizocarpiana, en donde hay pinzamiento irregular, esclerosis y la presencia de osteofitos. Aquí podemos ver la afección de un hombro en donde podemos reconocer el pinzamiento irregular, o sea, inferior, la esclerosis subcondral y la proliferación a nivel inferior, que le da lo que se llama signo del hacha. En esta diapositiva podemos ver cómo afecta la artrosis a nivel de columna cervical, con la presencia de osteofitos, el pinzamiento. Otra radiografía de columna cervical, en donde podemos ver pinzamientos a todos los niveles, con la presencia de osteofitos, incluso algunos tendiendo a formar puentes, ¿sí? Y la esclerosis también subcondral. Bueno, la resonancia magnética que te permite, aparte de demostrar las alteraciones propias de los huesos, te permite evaluar la patología discal que puede estar agregada. Por ejemplo, acá, por ejemplo, una hernia de disco a nivel cervical. La rodilla es una de las articulaciones más frecuentemente afectadas. Clínicamente, el paciente se puede presentar normal o en varo de rodilla o en valgo de rodilla. Radiológicamente su patrón no difiere de los que ya antes habíamos mencionado. Pinzamiento irregular, esclerosis subcondral y la presencia de proliferaciones óseas o osteofitos. Acá es otro ejemplo de lo que le estaba diciendo. El pinzamiento es del lado interno con la proliferación ósea y la esclerosis que se está viendo. A nivel de caderas, también es otra articulación muy frecuentemente afectada, sobre todo relacionado con la edad. Y también el patrón a no olvidar es esclerosis subcondral, pinzamiento irregular y la presencia de osteofitos. Otra radiografía de cadera, en donde en la diapositiva de la derecha podemos ver ya que pierde a veces la forma de la cadera y eso termina en reemplazo total de cadera. Y por último, la articulación del hallux, o sea, el hallux valgus, la articulación de la primera metatarsofalángea es muy frecuente y se ve también su patrón radiológico, pinzamiento irregular, esclerosis subcondral y la presencia de osteofitos. La artrosis también ataca a nivel de la columna lumbar, en donde puede, aparte de dar los pinzamientos, puede favorecer la aparición de esto que se está viendo acá, que es una hernia de disco con compresión de la raíz nerviosa. Entonces muchos pacientes tienen lumbalgia crónica, a veces con irradiación a nivel del nervio ciático, o sea, una lumbociatalgia crónica.
Esto es para mostrarle un pinzamiento, una artrosis, sobre todo a nivel de la articulación lumbosacra. En la columna también reconocemos el patrón radiológico de pinzamiento irregular, presencia de osteofitos y la esclerosis subcondral. Otro ejemplo de la columna lumbar. Muy bien, hasta aquí hemos podido ver qué es la artrosis, cómo es su fisiopatología, en qué pacientes se presenta, qué manifestaciones clínicas tengo que tener en cuenta para sospecharla, cómo nos ayudan los exámenes complementarios del laboratorio y sobre todo la radiología. Y en esta última parte de la clase vamos a hablar dos palabras acerca del tratamiento. Para el tratamiento de la artrosis nos planteamos los siguientes objetivos: aliviar el dolor, mejorar la capacidad funcional y retardar la evolución de la enfermedad. Para ello contamos con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Con respecto al tratamiento no farmacológico, la educación del paciente es lo más importante. Hay que corregir factores y conductas de riesgo, evitar la sobrecarga. Se pueden aconsejar ejercicios y en aquellos pacientes que estén con alguna dificultad se puede realizar una rehabilitación, y en el caso de que el tratamiento fracase se puede llegar a una cirugía. En el tratamiento farmacológico contamos con los siguientes agentes: los DAINES, sobre todo el paracetamol, que se puede utilizar una dosis desde 400 hasta 2 gramos por día; el Meloxicam y el Etoricoxib como agentes anti-COX-2, que tendrían menos efectos gastrointestinales, a dosis del Meloxicam 15 miligramos por día y el Etoricoxib entre 60 y 90 miligramos por día. Los corticoides no están indicados para el tratamiento a largo plazo de artrosis, y en algunos casos en forma intraarticular se podría administrar. Otro grupo de fármacos que tenemos en nuestro arsenal son aquellos que se llaman condroprotectores, que reducen el catabolismo del cartílago y estimulan a la formación de la matriz cartilaginosa. Existen diferentes grados de recomendación de uso de estos medicamentos, y estos son los que ustedes tienen que conocer. La glucosamina se usa a dosis de 1500 miligramos por día, la diacereína a dosis de 50 miligramos por día, el insaponificable de palta y soja a dosis de 300 miligramos por día, el condroitin sulfato, que actualmente es como un complemento, y el ácido hialurónico también está disponible, pero para uso intraarticular, ya que es una molécula muy grande. El ácido hialurónico se da en una dosis semanal intraarticular durante 5 semanas consecutivas, de 20 o de 40 miligramos. Se usa en grandes articulaciones como por ejemplo rodillas, caderas, hombros. Y para resumir, entonces diremos que aquella artrosis que se presente con un dolor leve a moderado, iniciamos el tratamiento con paracetamol más algún condroprotector durante 6 semanas. Si presenta buena evolución, le vamos retirando el paracetamol y se mantienen los condroprotectores. Si el paciente no anda bien, o sea, tiene una mala evolución y no desea un tratamiento sistémico, se pueden aplicar tratamientos locales como fisioterapia, etcétera, capsaicina o algunos AINES que estén en forma tópica, como por ejemplo diclofenac. Si a pesar de eso el paciente presenta mala evolución o su artrosis es con dolor moderado o severo, o incluso puede empezar con algunos signos inflamatorios, por ejemplo en rodillas, se utilizan los DAINES. Como había dicho anteriormente,
el meloxicam o el letoricoxib, más el condroprotector, también durante 6 semanas. Si no tienen factores de riesgo gastrointestinal, uno puede utilizar algún AINE clásico, como diclofenac, ¿sí? O si tiene el factor de riesgo gastrointestinal, utilizamos los AINE clásicos más una gastroprotección o si no, los COX-2 o los anti-COX-2. Si el paciente con ese tratamiento presenta una buena evolución, hay que retiramos el AINE cuanto antes y mantenemos los condroprotectores. Si el paciente tiene una mala evolución, pero son pocas articulaciones, o sea, es oligoarticular, se puede considerar la terapia intraarticular. Y si es poliarticular, ya se puede agregar a su tratamiento antiartrósico el tratamiento del dolor, entonces podrán incluirse otros grupos de fármacos como son los opiáceos o los antidepresivos, etc. Y si a pesar de todo el paciente presenta una mala evolución, también habrá que valorar la cirugía o el tratamiento con el ácido hialurónico.